el doctor Ramón Lopera. El tema que hoy vamos a exponer es más conversatorio, él va a hacer una introducción y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas de psiquiatría. Entonces, doctor Ramón, le doy la bienvenida. Adelante. Como les decía Sandra, estamos muy contentos, muy felices de estar con ustedes hoy y cada 8 días en este espacio de comunicación, un espacio de interacción, de formación a ustedes como familias. Estoy escuchando aquí Sandra Leco. Listo, a ver. Nosotros estamos en la misma oficina, estamos tratando de cada vez hacer comunicaciones más efectivas, de mejor calidad. La charla, el conversatorio de hoy es sobre preguntas y respuestas en torno a la psiquiatría. Son en torno No se no escucha. solamente a los diagnósticos, sino a los tratamientos que nosotros aquí en esta área de la medicina implementamos de manera continua, de manera permanente. Tengo la ilusión de poder hablar hoy de manera muy clara porque por primera vez estamos dándole la posibilidad a a los pacientes. Sandra, mientras tú tecleas ahí, se escucha, se siente. Yo soy un poquito como, ¿qué te digo yo? Me distraigo con un mosquito, con una cucaracha, con cualquier cosa. Entonces, te agradezco si vas a tomando nota ahí a mano. Gracias. Sí, Eligia, todos tenemos nuestra pendejadita. Ahora que hablamos de trastornos mentales. Miren, yo les quiero decir que me siento muy contento de ser psiquiatra porque mi propósito en la vida es servir, siempre lo digo, y Yo. en esto de servir he encontrado que hoy un espacio donde puedo ayudar mucho es en el entendimiento, en la comprensión del sufrimiento psíquico, del sufrimiento mental que padecen algunas personas. Y siempre cuando hablo de un sufrimiento psíquico, mental o emocional de alguien, es inevitable que piense no solo en un individuo, sino que también pienso en la familia y pienso en la sociedad. Entonces, hoy, como a manera de introducción, les quiero decir que quiero decirles que cuando nosotros usamos la palabra de trastorno mental, no estamos utilizando un rótulo desde la medicina, desde la psiquiatría, que busque estigmatizar, discriminar, rotular, digamos, discriminar de manera negativa a un ser que sufre. No, todo lo contrario, lo que nosotros queremos es dar un aporte al conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias médicas, en torno a lo que es una condición humana, un sufrimiento psíquico que se expresa en conductas, en comportamientos y emociones que generan malestar y sufrimiento para la persona, para la familia, para la sociedad. Entonces, la palabra trastorno que usamos en el área de la medicina y de la psiquiatría es una invitación que se hace a que todos los expertos que trabajamos estos temas, los psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, médicos, neurólogos, pedagogos, usemos un lenguaje común para que nos entendamos, porque los diagnósticos que hace la clasificación americana de psiquiatría, el DSM-5, o los diagnósticos que hace la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el CIM-11, son acuerdos que se hacen entre expertos para que todos, estando en cualquier país, en la China, en Japón, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, usemos los mismos criterios diagnósticos para que por lo menos tengamos un consenso de expertos. Existen muchas clasificaciones de las enfermedades mentales. Existe la más conocida, la clasificación
de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la clasificación de la APA. Existe la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se Silencio. llama CI-11. Tiene que Existe estar el... la clasificación francesa de las Escucha enfermedades lo que habla. mentales. Existe la clasificación latinoamericana Ahí, de las tanto. enfermedades mentales. Existen muchas clasificaciones y todas buscan pues como tratar de agrupar síntomas y signos para que todos podamos entendernos. Cuando usamos la palabra trastorno en la psiquiatría, entonces nosotros declaramos que encontramos límites en los conocimientos y que necesitamos entender que un trastorno en la esfera mental es la configuración de una gran cantidad de signos, de síntomas que tienen causas múltiples, que son factores genéticos, ambientales, hereditarios, factores traumáticos, factores adquiridos y por lo tanto, cuando usamos la palabra trastorno, lo que más queremos hacer es incentivar la búsqueda de un conocimiento que nos permita a todos, expertos, pacientes, familias, hablar de un mismo lenguaje. A mi equipo de trabajo en Servir Salud Integral, a todos les pido un favor muy grande y es que hablemos en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje incluyente, porque yo he podido ver a través de mi historia de formación, que ya llevo 30 años de médico y 23 años de psiquiatra, que los expertos o los especialistas o los profesionales, sean psicólogos, trabajadores sociales, en fin, muchas profesiones, hablamos con un lenguaje realmente muy poco perceptible a la comunicación, o sea que casi que son comunicaciones que no permiten entender. Yo parto en esta reunión en donde ya estamos 54 personas, que me gusta mucho porque es un número muy grande. Parto de una sabiduría y un conocimiento muy importante, y es que yo siento que ustedes como familia y como pacientes o como personas en condición de pacientes conocen mucho más del sufrimiento psíquico o emocional que nosotros mismos, porque realmente el que lo vive, el que lo experimenta, es el que realmente lo siente. Y nosotros los expertos, los profesionales, que nos sentamos, que prestamos nuestros oídos para escucharlos, para verlos, para intentar comprenderlos, para intentar ser un poco más comprensivos y compasivos, que la compasión es empatía en movimiento. Lo que buscamos es eso, es un acercamiento que les sirva a ustedes. Y parto de que ustedes de entrada saben mucho de lo que estamos hablando. Yo no parto de que soy un especialista, de que no, yo parto de que soy un ser humano que con cada persona en condición de paciente, yo encuentro una oportunidad de descubrir que hay un sufrimiento mental al que quisiera ayudar, porque estoy profundamente convencido que el dolor es una condición humana inevitable. En cambio, el sufrimiento es algo que le agrega la mente al dolor. Nosotros podemos luchar contra el sufrimiento, pero el dolor es inevitable. Es inevitable que tengamos una carga genética que nos predispone a padecer de problemas en la esfera mental o de condiciones clínicas, de depresión, de ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, adicciones, en fin, muchas condiciones que hoy afortunadamente la medicina, la psiquiatría, la psicología está tratando de encontrarle un sentido a ese sufrimiento, a ese malestar que produce deterioro en la persona, en la familia, en el ambiente laboral, en la sociedad. Entonces,
Esa es una visión institucional, eso es parte de lo que hacemos en Servir, servicio para la vida. Una vida que tenga un propósito, una vida llena de conciencia, una vida llena de luz, de esperanza. Aquí en Servir lo que queremos es aumentar el conocimiento en torno a los padecimientos que tienen las personas en condición de pacientes y sus familias. Entonces, espero que con estas primeras palabras esté siendo claro de que estamos hablando de que los trastornos en la esfera mental son condiciones clínicas y que padecer alguna condición clínica no significa que yo tenga que estar condenado a una estigma, a una discriminación. Antes, por el contrario, cuando a uno le diagnostican un trastorno en la esfera mental o comportamental o en la esfera psicológica o psiquiatra, eso me debe permitir y debe permitir a todos los entes educativos, sociales, médicos, entender que hay un ser humano que necesita una condición de atención diferente, una condición inclusiva. Bien, entonces, ¿qué es la psiquiatría? La psiquiatría es un área de la medicina que viene de por allá de la filosofía, que viene de la medicina, que se esfuerza por entender, comprender, ayudar al sufrimiento psíquico de la persona, de la familia y de la sociedad. Eso es lo que queremos. Y para hacer eso, los criterios diagnósticos son consensos que se hacen entre expertos para poder agrupar síntomas y signos, para poder tener un lenguaje común que permita incluir la diferencia. Los seres humanos somos diferentes. Y no por ser diferentes, tenemos que estar distantes. Incluir significa abrir mi espacio a la expresión libre y espontánea del otro. Cuando se hacen criterios diagnósticos de consensos, por ejemplo, yo les quiero decir que la clasificación americana de psiquiatría fueron prácticamente 6 grupos de estudio que estuvieron durante más de 10 años tratando de definir los criterios diagnósticos de los 22 trastornos mentales que conocemos. Los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos depresivos, los trastornos esquizofreniformes, los trastornos de ansiedad, los trastornos neurodegenerativos, en fin, son 23. Y esos grupos que trabajaron durante 10 años llegaron a unos acuerdos, esos acuerdos se hicieron como en 13 grupos de trabajo y les quiero decir que esos criterios diagnósticos fueron consensos que se hicieron entre médicos, especialistas, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, investigadores, genetistas, pero también lo hicieron antropólogos, filósofos, lo hicieron abogados, porque los diagnósticos tienen implicaciones jurídicas que permiten a la sociedad hablar el mismo lenguaje. Por eso es que los diagnósticos se vuelven tan importantes en los procesos en interdicción. Claro que en Colombia hoy no hay interdicción, pero hoy por lo menos los jueces, los notarios atienden a que hay unos diagnósticos en muchas personas que necesitan unos apoyos. Bien, entonces, esa primera parte para hablar de diagnósticos, de psiquiatría, de trastornos, de qué es la medicina enfocada desde la psiquiatría y de nuestra disposición como comunidad institucional de aportar al conocimiento de esta condición. Yo les quiero decir que pues a mí me da mucha alegría estar con ustedes. Son 55 familias y sabemos que hay un grupo de adolescentes, mujeres que están conectadas a esta conferencia y ellas están muy atentas porque
estoy convencido de que tengo que hablar tan claro que me entienda cualquier persona. Y les quiero decir que cuando un ser humano necesita el apoyo, el acompañamiento de un psicólogo o de un psiquiatra, eso puede ser visto como algo que atormenta, algo difícil de aceptar, algo que genera temor, que genera confusión y mucha gente llega donde el psicólogo o donde el psiquiatra cargado de muchos miedos. Y nosotros somos una especialización, una profesión que busca comprender, entender y ayudar para facilitar que las personas rompan esas barreras, que son obstáculos que permiten apoyar, porque hay mucha gente que hoy está tomando decisiones erradas y por no encontrar una voz de escucha, una voz de atención, un apoyo terapéutico, entonces la gente está pensando muchas cosas que genera que los padecimientos en la esfera mental sean entendidos muchas veces como no deben ser. A veces se piensa que las condiciones clínicas son maleficios, que son condiciones absolutamente intratables, que los tratamientos son costosos y también se piensa que casi siempre que se llega donde un especialista de esa área es inevitable que se va a terminar tomando medicamentos. Entonces yo les quiero decir que aquí estamos para apoyarnos, para colaborarnos. Estoy haciendo esta introducción porque yo espero que vayan escribiendo por el chat algunas preguntas que enseguida Sandra nos va a ayudar a leer para poder intentar dar respuesta. Espero dar respuesta a algunas, que las respuestas puedan satisfacer las necesidades. Quisiera y agradecería que fueran preguntas generales de esta conversación de una hora que queda grabada en YouTube, que después van a poder ver. Me gustaría que fueran preguntas pensando en el beneficio de todos. Inquietudes específicas de procesos terapéuticos, pues yo tendría disponibilidad de resolverlas, pero una vez termine esta conferencia. Yo les quiero decir que cualquier persona puede tener síntomas y signos de alguna condición clínica. ¿Qué es un síntoma? Es algo subjetivo, algo que yo siento que no soy feliz, siento que estoy aburrido, siento que no disfruto, siento que no me quieren, siento que no me quiero de manera suficiente. Es un síntoma, esos son síntomas. ¿Qué son los signos? Los signos son los que uno ve, lo que uno observa, lo que uno puede, que es más objetivo. Por ejemplo, hay una persona que no diga nada, un adolescente, un niño. Puede que no exprese ni una sola palabra, pero todo el mundo ve los signos de que está deprimido. Ya no ve televisión, ya no juega, ya no socializa, ya no se alimenta bien o se alimenta de manera desproporcionada. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien qué son los síntomas, lo que la persona siente y los signos, que son lo que se observa. De tal manera que los síntomas son muy subjetivos y los signos son objetivos. Entonces, cualquier persona puede tener síntomas y signos. Ahora, es por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, una lágrima. Una lágrima puede expresar que alguien está triste, pero una lágrima puede expresar que a esa persona le haya caído un sucio en el ojo. Una lágrima puede ser de tristeza, puede ser de alegría, puede ser de júbilo o puede ser de un profundo enojo. Muy bien. Cuando nosotros en psiquiatría hacemos un diagnóstico, los diagnósticos son fundamentalmente clínicos. Nosotros nos apoyamos en lo que las personas nos dicen, nos cuentan. Nosotros no tenemos
la capacidad de adivinar todo lo que está sucediendo. Uno a veces intuye que hay una persona que tiene ansiedad. Por ejemplo, alguien me dice que se pone nervioso y mientras me está diciendo eso, se está moviendo las manos. Yo intuyo que está hablando de ansiedad y que sí está teniendo un síntoma, una manifestación orgánica de eso. Entonces nosotros sepamos que los diagnósticos dependen mucho también de quien observa. Los diagnósticos son variables. Significa que uno puede que le diagnostiquen en cierto momento de su vida una depresión, después le diagnostican una ansiedad, después puede que le diagnostiquen un trastorno oposicionista desafiante o un trastorno de la conducta, pero depende mucho del observador y el diagnóstico pues tampoco es una palabra, una verdad absoluta. Los diagnósticos terminamos haciéndolo entre todos. Aquí en Servir atendemos mucho las observaciones que hace la familia, las observaciones que hacen los profesores, los acudientes, los terapeutas, los talleristas y nosotros también en la entrevista nos apoyamos, pero un diagnóstico no se hace con solo una entrevista. Y tampoco los diagnósticos en psiquiatría se apoyan, se basan en pruebas. Las pruebas son una ayuda, las pruebas de neuropsicología, las pruebas de sangre, las pruebas de tóxicos, pero las pruebas son apoyo al diagnóstico. Los diagnósticos son muy, como les digo, también terminan siendo muy clínicos y dependen del tiempo, de la edad, de la evolución. Entonces, un diagnóstico, hoy lo llamamos en psiquiatría trastorno, y ese trastorno afecta la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Listo. Espero estar siendo claro hasta acá. Ya llevo como 20 minutos conversando. Les quiero decir que la condición clínica, la enfermedad mental, en algunos casos sí es de un pronóstico muy difícil. Hay condiciones clínicas como por ejemplo la esquizofrenia o los deterioros cognitivos son de difícil manejo, pero de todas maneras siempre tenemos esperanza y yo espero, yo animo a que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, se animen a hablarle al psicólogo, al psiquiatra o al especialista. Bueno, hasta ahora, ¿qué piensas que puedo yo tener? Porque aquí en Servir, cada persona en condición de paciente, independiente que sea niño, niña, adolescente, pues merece conocer y ser parte del proceso terapéutico, porque nosotros creemos en que cada ser humano tiene muchas potencialidades. Los adolescentes cometen muchos errores. Hoy uno de los errores más frecuentes, dolorosamente, están cometiendo los adolescentes es que están pegados a los celulares un tiempo exagerado y están sacrificando oportunidades de interactuar, de socializar, de aprender, porque los dispositivos que se están usando buscan generar adictos, generar dependientes y que entonces ese por ejemplo es un error. Y otro error que están cometiendo los adolescentes es que se están metiendo a redes sociales que no generan bienestar, que generan malestar y que están haciendo depender su autoestima no en ellos mismos, sino en lo que los demás dicen. Bueno, son errores que se están cometiendo. Hasta aquí diagnósticos, hasta aquí trastornos. Perfecto. Dos preguntas nos dice Sandra. Tres preguntas que están en el chat. Voy a apagar mi micrófono, Sandra, para que empieces con la primera pregunta. Ligia Lopera, ella dice, una madre preguntó esta semana si los problemas digestivos o vómitos alteran el efecto del tratamiento que se está tomando. Esa pregunta, Ligia, está muy buena y te la voy a resolver ahorita porque iba a pasar justamente, Sandra, a una segunda parte de la charla, otros 10 minuticos, para hablarles de medicamentos, ¿cierto? Hablamos de diagnósticos.
Ahora les voy a decir los tratamientos. Miren, los psicofármacos, los medicamentos son una ayuda muy importante, muy valiosa para los tratamientos farmacológicos que hoy hacemos. Los tratamientos farmacológicos ayudan a estabilizar el ánimo, a dormir, a bajar la ansiedad, a disminuir los síntomas de la psicosis, a estabilizar los estados de fluctuación anímica. La idea de los medicamentos que usamos desde la psiquiatría es, usamos siempre, tratamos de usar siempre la mínima dosis necesaria, efectiva, para estabilizar un tratamiento, un comportamiento. Nosotros, desde nuestra comunidad institucional, desde Servir, animamos a los pacientes, a las familias, a que le hablen con el psiquiatra para que le digan los efectos secundarios que están teniendo, porque nosotros no queremos que tengan demasiados efectos secundarios. Efectos secundarios realmente se presentan a veces más que menos, pero definitivamente los tratamientos son más benéficos que dejar avanzar la enfermedad mental. Miren ustedes que si una persona no duerme bien y no se le estabiliza con un inductor de sueño, puede seguir en un pensamiento absolutamente negativo y ahí es donde se cometen actos impulsivos como incluso los intentos de suicidio. Entonces nosotros, para usar medicamentos, tratamos de que sea el medicamento educado, nos apoyamos en lo que leemos, en la mejor evidencia científica y también en la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros con los medicamentos. Yo personalmente, con el uso de medicamentos, sí pienso que el medicamento es importante, pero es una parte del tratamiento. Para mí el tratamiento es multimodal, multidisciplinario. Para mí es importante el apoyo psicoterapéutico, es importante la psicoeducación de la familia, es muy importante la rehabilitación educativa, la rehabilitación laboral. Es muy importante el ejercicio físico, es importante la alimentación. Entonces, se requiere un adecuado medicamento, un buen conocimiento de él, experiencia, y yo personalmente trato de explicarles hasta donde puedo los beneficios de la medicación y los animo a que me cuenten los efectos que estén sintiendo y confío mucho en lo que me dicen los pacientes. Y tratamos de que el paciente siga con la mínima dosis necesaria. Hay medicamentos que definitivamente hay que tomar un tiempo largo, pero hay medicamentos que podemos en consenso revisar, dialogando, analizando. En psiquiatría sabemos que para trastorno afectivo bipolar de personas adultas o de esquizofrenia, el tratamiento debe ser prácticamente toda la vida. Sabemos que cuando la persona ha tenido varios episodios bien configurados de depresión, el tratamiento es mucho más prolongado de antidepresivos. Yo trato de no decir, el medicamento es para toda la vida. ¿Por qué trato de no decir eso? Porque uno no sabe los avances que va teniendo la ciencia y porque yo sí pienso que un buen tratamiento integral interdisciplinario en adolescentes mejora muchísimo el pronóstico de la condición clínica. A mí me da mucha alegría, mucha gratitud, siento yo, con la EPS o con las familias que hacen un esfuerzo por hacer un buen tratamiento integral interdisciplinario, porque estoy profundamente convencido que todos y todas las que están aquí con nosotros van a encontrar y a entender mejor que ese padecimiento deben tomar conciencia de él para salir adelante apoyados por los equipos terapéuticos. Entonces, los medicamentos son importantes, son fundamentales, no se deben suspender, hay que tener adherencia a ellos, deben hablar con el especialista y ustedes como familia deben saber
que deben conservar muy bien los medicamentos, que no se conservan, no se ponen en cualquier lugar donde haya mucha humedad, que hay que saber cómo se administra, la indicación y la contraindicación, los posibles efectos adversos, y necesitamos que tengan una buena adherencia y complementada con muchas cosas de una verdadera, de un verdadero proceso. A mí que me correspondía y lo hacía con mucha alegría. Yo fui un psiquiatra, digo que fui, no lo soy ahorita, pero mi volumen de pacientes era por lo menos 400 consultas mensuales. Yo me sentaba a hacer consulta desde las 7, 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana. Lo hacía de lunes a viernes, sábado, domingo estaba muy disponible. Yo hacía muchas consultas y, y les quiero contar que confiaba mucho en los medicamentos y cuando mandaba una formulación, con alguna frecuencia algunos pacientes depositaban toda la confianza en el medicamento. Y yo les preguntaba, bueno, ¿estás tomando el medicamento? Sí, doctor, pero ese medicamento a mí no me sirve para nada. Ven, y te pregunto, ¿y tú sí estás haciendo ejercicio físico? Ah, no, doctor, yo ejercicio no estoy haciendo. Ven, ¿y tú te sigues alimentando sanamente? Ah, no, no, doctor, yo sigo comiendo las mismas cosas. Yo no he cambiado para nada. Vení, y vos te estás acostando temprano a dormir. Ah, no, doctor, yo sigo pegado al celular hasta las 12, 11 de la noche. Entonces yo les digo, mira, esto no es solo un medicamento. Hay unos hábitos que tú debes modificar. Por lo tanto, por favor, no le eches toda la responsabilidad al medicamento. Dime tú cómo estás participando. Y puede que la persona en condición de paciente tenga conciencia de la situación y tome el medicamento, pero hay muchas personas que no tienen conciencia de la necesidad de hacer una buena adherencia. Si esa conciencia no la tienen las personas en condición de pacientes, esa conciencia la debe tener el familiar. ¿Correcto? Porque yo repito siempre, la condición clínica, la enfermedad, no es culpa del paciente, pero tampoco es culpa de la familia. La responsabilidad de nosotros como médicos especialistas es formular la mejor medicación, hacer una buena psicoeducación, pero ustedes tienen responsabilidad de ser honestos, de comentar al especialista, porque realmente no es problema si dejan y si no hacen una buena adherencia, pero tenemos que conocer la verdad y no echarle la responsabilidad solo al medicamento. Así que por favor, no piensen que la clave es solo la medicación. Bueno, Ligia, respondiendo a tu pregunta, yo te quiero decir algo. Mira, si un paciente toma un medicamento y vomita al rato, definitivamente haga de cuenta que no tomó nada. Por lo tanto, la familia debe estar pendiente de que la persona tome el medicamento y que no sea lo que le pasa a muchos, que se toma el medicamento y se va para el baño y vomita la pastilla, o puede que sea voluntariamente o de manera involuntaria. Por eso en algunos o en algunas, cuando nosotros sabemos que no está tomando bien la medicación, pues es inevitable que tengamos que dárselo triturado. Listo. Hay medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, hay medicamentos que estabilizan el ánimo, hay anticonvulsivantes, hay estimulantes, psicoestimulantes, hay inductores del sueño y esos medicamentos todos actúan sobre el cerebro, que tienen neurotransmisores y que deben ser usados por un tiempo determinado. Se usan para las enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la psicosis, el síndrome demencial, la depresión, la agresividad y mucha gran cantidad de síntomas. Ahora bien, ya llevamos 39 minutos de este conversatorio y quisiera pues dar paso a algunas preguntas. Vamos a mirar cómo hacemos, Sandra, para que no tengamos interferencia. ¿O sabes qué? Bueno, lo otro que voy a hacer es que también puedo intentar mirar aquí en el chat
si hay algunas preguntas. Por ejemplo, ven, bien, yo miro aquí. Los trastornos en psiquiatría, por ser basados en la clínica, pueden ser cambiantes. Los trastornos en psiquiatría sí pueden ser cambiantes y a veces, por ejemplo, se configuran. Por ejemplo, uno puede encontrar un niño que al inicio tiene un trastorno oposicionista desafiante, después puede ser un trastorno de la conducta y después puede ser un trastorno de la personalidad. Un niño puede tener una depresión típica, trastorno depresivo, pero esa depresión puede ser que en la adolescencia ya no se presente como depresión, sino como un estado todo lo contrario, que es una manía. Entonces ya uno piensa, lo que estaba pasando no era solamente eh, depresión, sino que ya la depresión fue el inicio y ya en la adolescencia aparece la manía y por lo tanto es una persona con una enfermedad bipolar. O, por ejemplo, hay niños que son hiperactivos pequeños, después uno mira y aparece la enfermedad afectiva bipolar, entonces uno puede entender que es que a veces la enfermedad bipolar empieza con hiperactividad y déficit de atención. O hay unos niños que tempranamente se les hace diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y tienen problemas de aprendizaje y uno encuentra que resulta que es que tenía era una discapacidad intelectual leve o una inteligencia limítrofe. Así que es eso. Ahora, cuando un diagnóstico como una enfermedad bipolar se hace 20, 25 años, se configura después de unos criterios que deben durar cierta cantidad de tiempo, o una esquizofrenia, ya uno tiene cierta solidez frente al diagnóstico y ya puede ser más, eh, más claro, ¿cierto? Pero realmente en la niñez y en la adolescencia los diagnósticos no son fáciles y por eso necesitamos también ver el curso longitudinal y por eso es muy importante saber que todos de alguna manera aportamos algo al tratamiento, al diagnóstico, pero que es definitivamente la evolución de la enfermedad que la que nos va marcando la huella de alguna manera o lo que nos va permitiendo tener más claridad frente al diagnóstico. Todos aportamos, todos los procesos sirven. Y una cosa es lo que hoy ve uno en un niño, otra la ve uno en un adolescente y otra la ve uno en un adulto. Por lo tanto, la psiquiatría es muy clínica, la psiquiatría es muy variable, la psiquiatría depende mucho del tiempo de evolución de la enfermedad, depende mucho de quién observa el fenómeno, la psiquiatría, uno desafortunadamente es fácil que cometa errores. Las ayudas diagnósticas son ayudas, pero no hacen los diagnósticos. En fin, por ejemplo, yo digo siempre que a veces la gente dice, pero ¿cuál es el diagnóstico si la tomografía dio normal, si la resonancia nuclear magnética del cerebro fue normal, si las pruebas de tiroides son normales? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, la gente se angustia y nosotros como especialistas sí debemos decirlo abiertamente. Esta área de la medicina es muy subjetiva, es muy clínica, por eso es un área realmente que se presta para muchos malos entendidos, muchos desacuerdos y cada uno desde su experiencia intentando hacerlo mejor, pero la enfermedad también tiene un curso muy crónico, muy deteriorante. Dolorosamente, muchas familias le atribuyen el deterioro de la enfermedad mental al uso de medicamentos y realmente muchas veces el deterioro es más por la enfermedad que por el mismo medicamento, sin que nos aceptemos que los medicamentos tienen efectos secundarios. Muy bien, Sandra, gracias por la pregunta. Bueno, doctor, esta pregunta me parece que está un tanto precisa. Hicimos la solicitud de mejora general, pero se la voy a leer para que nos des de pronto luz, o si podemos decirle a doña Maritza Fernanda que le hacemos pues, como la devolución de hoy. Ella dice, un adolescente que estuvo en tratamiento por trastornos con déficit de atención con hiperactividad y medicado con la risperidona y apenas cumplió los 16 años por la EPS no volvió nada, por psiquiatría la medicación y neuropsicología le digo de algo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? No, es que desafortunadamente hoy para formular algunos medicamentos
se tienen que cumplir criterios de algunos diagnósticos. Sin embargo, por ejemplo, es que, como les digo, es que hay medicamentos aprobados para unas indicaciones. Y nosotros en psiquiatría terminamos usando muchos medicamentos, digamos, para diferentes manifestaciones, diferentes enfermedades. Pero hoy, desafortunadamente, pues la ley o la autoridad reguladora solo aprueba medicamentos para ciertas cosas. Entonces, ahí es cuando nosotros intentamos explicar, vean, la risperidona es una medicación que se usa para la esquizofrenia, pero también se utiliza para los problemas de comportamiento, para la impulsividad de algunas personas que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Eso no significa que si se toma risperidona, la persona tenga una esquizofrenia o que a todo paciente con hiperactividad y déficit de atención haya que mandarle la risperidona. De tal manera que depende mucho de cada persona. Y ahora, lo de neuropsicología, pues de todas maneras hay unos criterios administrativos que pues dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y les quiero contar que en Colombia sí somos más generosos en el uso de medicamentos, en el acceso a los servicios de salud, de medicina y de psiquiatría. Yo últimamente no puedo pasar por una conferencia sin decirle con los quienes hablo en todo lado que yo estuve 6 meses en Inglaterra, en el Reino Unido, de enero a junio, en donde yo pude conocer la cultura, pero también conocí el sistema de salud del Reino Unido, sistema de salud que es el que se quiere implementar en nuestro medio y por lo tanto, obviamente, debo ser responsable, tiene sus beneficios, pero también tiene sus cosas que no son tan cómodas y una de ellas es que desafortunadamente está absolutamente más regulada la atención de los servicios en salud y en salud mental. Por lo tanto, no es que si viene una reforma a la salud, entonces aquí todo el mundo va a pensar que va a tener acceso inmediatamente a todos los especialistas que quieran. No, la ley se va a apoyar en atención primaria en salud. Eso va a significar que va a tener que ir donde el médico de atención primaria, ese lo remite donde un especialista y a su vez escalonando. Entonces, no todo el mundo va a poder acceder, por ejemplo, a un servicio de psicología clínica. No, primero un servicio de consejería, después un psicología general, después psicología clínica y acceder a neuropsicología también. Entonces, eso es algo que va a pasar, porque el sistema de salud tiene que ser sostenible. Ese no es el tema, pero bueno, es el tema. ¿Por qué termina siendo el tema? Porque es que nosotros hemos visto que se ha incrementado mucho la necesidad de atención en salud mental y en todas las áreas de la medicina, porque la gente tiene miedos de que se van a acabar las EPS. Eso no va a ser así, pero la gente tiene incertidumbres, de tal manera que pues nos vamos ajustando todos, pero lo que sí quiero yo como una gran invitación a todos los que nos están escuchando, viendo, por favor, no dejemos la salud en manos del sistema. Cuidemos nuestra salud nosotros. Sepamos qué nos alimentamos, sepamos qué programas de televisión vemos, sepamos qué hábitos saludables y eso. Leamos, porque si estamos esperando a que los médicos nos resuelvan los problemas, estamos mal. Sepamos que el azúcar es malo, las harinas son malas. Sepamos que hay estilos de vida más saludables. Por favor, aumentemos nuestra conciencia. No esperemos enfermarnos para buscar un médico que nos prescriba un medicamento. Eso se llama atención primaria en salud mental, atención primaria en salud. Siguiente pregunta. Doctor, tenemos 10 minutitos y nos quedan 3 preguntas. Dice María Elena Villegas. Doctor Ramón, buenas noches. Mi pregunta. Una paciente con trastorno bipolar en tratamiento por psiquiatría y que sigue correctamente su medicación,
pero presenta a veces ausencias, es decir, que se queda con la mirada fija, absolutamente fuera del contexto y como si no estuviera en el presente. Se puede deber a la medicación. Puede ser un efecto secundario de la medicación, pero también como médicos tenemos que mirar si no tenga asociado una epilepsia. Entonces hay que estudiar, hay que ir donde el médico para mirar. Aquí hay una pregunta, Sandra, que yo acabo a leer. ¿Los trastornos en psiquiatría, por ser basados en la clínica, pueden ser cambiados? Bueno, ya la respondimos. Conocer el diagnóstico es muy importante porque en muchos casos los pacientes y las familias se comprometen más con el tratamiento y el proceso en general. Muchas gracias por ese comentario que hace Ligia. Bueno, un adolescente que, bueno, ya esa la leíste, Sandra. Doctor Ramón, buenas noches. Ya la acabamos de responder. Me preocupo un poco por el peso que tiene un diagnóstico en la autoimagen de la persona y de quien lo rodea. Es como si ya al tener el diagnóstico se podría limitar la responsabilidad de cada cual, cómo podemos trabajar con el diagnóstico y a la vez con la responsabilidad del paciente con su condición. Muy buena esa pregunta, muy buena que nos las hace Juan Felipe Gómez. Bueno, el diagnóstico es una herramienta para que uno pueda entender y disminuir el sufrimiento. Yo les voy a poner un caso personal mío. Yo toda la vida me angustié, me preocupé, no me sentí bien porque a mí estudiar me costaba mucho, porque yo necesitaba leer un libro varias veces, porque estudiaba mucho y en los exámenes hacía lo que podía, pero no tenía una respuesta tan satisfactoria. Y siempre me preocupé porque cuando yo iba a una conferencia, a una clase, a una reunión, siempre me distraía mucho. Y a mis 42 años, con unas pruebas de neuropsicología, con una neuropsicóloga amiga, yo me di cuenta, era que yo tenía un déficit de atención. Entonces yo aprendí a entender que ese déficit de atención probablemente fue lo que me impulsó a estudiar más, pero también me quitó la culpa, el malestar y el sufrimiento que yo tenía. Pero también les quiero decir que nosotros no podemos apoyarnos solamente en los diagnósticos para justificar conductas y comportamientos que generan malestar y sufrimiento de la familia. Los diagnósticos son para comprender, para entender y para apoyar a que el otro se responsabilice de lo que está viviendo. Entonces, con eso, pues, el diagnóstico no puede limitar la responsabilidad que cada uno tiene frente a su condición. Y bueno, a veces los diagnósticos no son necesarios porque los diagnósticos también pueden apagarse. Una persona puede apagar su depresión, puede apagar su ansiedad, puede apagar su déficit de atención con hiperactividad. Correcto. Entonces uno también tiene que tener fe de que esto puede ser una situación que pueda mejorarse. Y en niños y adolescentes, sí con mayor razón uno puede tener esperanza. Yo, que ya llevo 23 años de psiquiatra y casi que 30 de médico dedicado a la psiquiatría, y los últimos 20 años atendiendo niños y adolescentes, sí les puedo decir que yo he visto casos en donde trastornos mentales, oposicionistas desafiantes, trastornos de la conducta, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar, se han podido superar. Y ni se diga de las adicciones que se tratan de manera oportuna. Es muy importante tratar las adicciones de una manera muy oportuna, temprana, con un buen equipo interdisciplinario y adicciones al alcohol, al cigarrillo, a los vapeadores, a la marihuana, la adicción al celular, a los computadores, la adicción al sexo, la adicción a la culpa, la adicción a la depresión, la adicción a la baja autoestima, mejor dicho, todas las adicciones.
La, la adicción a las noticias, a las malas informaciones. Yo conozco personas que me están acompañando en esta reunión, no digo quiénes son, pero que son adictas al ejercicio. Eso también puede ser adictivo. Listo. Van 62 familias participantes. Yo sé que esta conferencia se va a volver a ver. Ya estoy cerrando. Les agradezco mucho la participación, la comunicación. Espero que esta conferencia que queda grabado sea un insumo para seguir psicoeducando. Yo no estoy preocupado por falta de pacientes en servir salud integral. Les juro que no estoy preocupado por eso. Tenemos 106 pacientes en 11 grupos diferentes, tratados por todas las áreas del conocimiento: psiquiatría, psicología, toxicología, neuropsicología, nutrición, terapia ocupacional, taller, en fin. ¿Saben qué me preocupa a mí? Me preocupa que con unas instalaciones llenas no seamos capaces de comunicarle al mundo que el camino es la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad. Yo necesito que los tomadores de decisiones tomen buenas decisiones para que no se siga enfermando más la población. A mí no me satisface tener una institución llena. A mí me satisface es este trabajo que estamos haciendo con ustedes, en donde aumentamos la conciencia frente a lo importante que es la prevención. Se nos han incrementado los intentos de suicidios, los suicidios consumados, se nos han incrementado las adicciones. Estamos muy enfermos. Nosotros somos un buen país. Créanme, yo estuve en el Reino Unido, fui feliz 6 meses, hasta publiqué un libro que se llama El viaje del corazón, mi experiencia en Inglaterra, que los invito a que lo lean. Y llegué profundamente enamorado de Colombia. El regalo más grande que a mí me ha dado Clínica del Oriente, que es la institución que fundamos hace 14 años y que hoy tenemos 185 niños, niñas y adolescentes internados allá. Y hoy Servir Salud Integral, con 106 pacientes internos, con más de 200 en los procesos ambulatorios. El regalo más grande que me ha dado a mí desde hace 14 años es entender que tengo que volver a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a cuidar a mis hijos. Y así cuidamos, yo cuido a mis hijos y también quiero que los hijos, las hijas, las personas que están aquí, los cuidamos de la mejor manera. Queremos y luchamos contra la enfermedad, pero la enfermedad es multicausal, el diagnóstico no es fácil, los tratamientos no son sencillos, y con esto cierro. Y a pesar de todo, les quiero decir que tenemos una luz de esperanza, porque aquí en Servir Salud Integral está prohibida la desesperanza. Si hay un ser humano que esté vivo, hay oportunidad de aliviar el sufrimiento de él y de la familia. Por lo tanto, no perdamos la esperanza. Muchas gracias y con esto ya cerramos. Sandra, muchas gracias por acompañarme. Queridas familias, les deseo una feliz noche. Son 57 y que estén muy bien. Feliz noche para todos. Chao, chao.